Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, listo, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso a nuestro grupo de alabanza, por favor. Lo que la alabanza produce. Yo quiero animarte, no tiene nada que ver con mi mensaje, tal vez mucho, pero cuando alabes a Dios, pon el corazón, cierra los ojos, levanta las manos. Lo que Dios te diga, tú sigue. Vamos a empezar una oración. Amado Padre, quiero venir ante ti esta tarde y dar gracias, porque todo lo que tenemos, Señor, viene de ti, todo lo bueno viene de ti, todo buen deseo, buen propósito, buen, Señor, sentimiento, Señor, viene de ti. Yo suplico tanto que cuides siempre nuestra motivación, el por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a tener motivos puros, conciencias limpias. Señor, no queremos tener conciencias escondidas ni sucias. Ayúdanos, Padre, esta tarde, que seas tú el que habla, mi Padre. Gracias por tu palabra y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, estamos empezando una nueva serie el día de hoy, clase 1. Vamos a hablar de una serie que se llama Vamos Juntos. Y la idea de esto es como una jornada que podamos hacer juntos. Las próximas semanas vamos a estar hablando de las cosas que nos motivan, de por qué hacemos lo que hacemos. Y la clase de hoy va a estar muy conectada con el martes. Vamos a estar hablando domingo y martes del mismo tema. Necesitamos estar aquí. El martes vamos a tener un cuestionario para contestar. Vamos a tener trabajo en equipo para hablar de lo que predicamos el domingo. Así que no faltes los martes, aunque sea en inglés, vamos a tener traducción y los grupos van a ser en español. ¿Ok? Es martes 7:30. Y quiero empezar con una pregunta. Básicamente esta clase es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacer cosas? Por ejemplo, no sé si te has fijado esto, pero si te sientas en la parte de atrás, la música y la alabanza no suena igual que en la parte de enfrente. Chécalo, verás. Puede ser que el sonido esté enfrente y es más fuerte, o puede ser también que en la parte de atrás no se canta como se canta enfrente. Yo creo que participación lleva a participación. Si te juntas con personas que participan, participas. Si te juntas con gente que no participa, no participas. Es ¿por qué haces lo que haces? Escuché te voy a contar una historia de mi tío Nicolás. Esta no es una historia verdadera, pero la inventé. Mi tío Nicolás tenía un caballo percherón que se llamaba Trueno. Era el caballo que usaban en el rancho en Sinaloa, por la sierra de Choice. Suena de verdad, ¿no? Pero era el caballo que usaban para desatascar los carros cuando llovía. Un día mi tío Nicolás tuvo un visitante y dicho y hecho, acababa de llover, se le atascó el carro. Y entonces mi tío le dijo a su amigo: no te preocupes, ahorita traigo a Trueno, y lo sacamos. Llegaron con el caballo, lo amarraron al carro, pero mi tío Nicolás hace algo muy raro con el caballo y grita: relámpago, jala. El caballo no jala, se llamaba Trueno, no jaló. Luego grita: nube veloz, jala. El caballo no jala, no hace nada. Y luego vuelve a gritar: tormenta, jala. Y el caballo no hace nada, no pasa nada. A la cuarta vez mi tío grita: Trueno, jala. Y Trueno jaló fuerte y sacó el carro. El amigo estaba muy agradecido, decir: wow, gracias por ayudarme para desatascar mi carro. Pero déjame te pregunto, ¿por qué le gritaste 3 veces con otros nombres a tu caballo? ¿Por qué hiciste eso? Y mi tío le contesta: es que mi caballo es ciego. Y si cree que él es el único que está jalando, entonces no jala. Luego lo explico. De repente a lo mejor crees tú eres el único que está jalando y dices: ¿por qué tengo que jalar? ¿Por qué tengo yo que hacer si los demás no hacen? A lo mejor eres como Trueno, que si dices que yo soy solo, entonces no hago nada. ¿Cuál es la motivación? De vez en vez es importante que cuestiones por qué haces lo que haces. De vez en vez tienes que preguntarte: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te mueve a la vida? O sea, es una pregunta muy importante, porque yo estoy convencido que Dios está más interesado en el por qué haces las cosas, que aún en las cosas que haces. Dios está pensando más en por qué haces lo que haces, aún en que lo mismo que tú haces, ¿qué te motiva? Él quiere cambiar quiénes somos.
Porque al cambiar quién eres tú, automáticamente cambia qué es lo que tú haces. Por eso la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? Quiero contarte una historia breve en la Biblia, Mateo capítulo 21. Diferentes personas fueron a la iglesia por diferentes situaciones. Y hablo rápido porque hay mucho que decir. Así que si vas a tomar notas, empieza con las notas. Pero esta es una clase con mucho que hablar y poco tiempo. Puse mi timer aquí. ¿Ok? Y si no me quiero pasar. Pero bueno, en la historia, Mateo 21, gente viene a la iglesia. Según estaba un comentarista, dice que esta es la segunda vez que Jesús limpia el templo de mercaderes, que no nomás lo hizo uno, pero él dice que sugiere que fueron dos. Pero bueno, Mateo 21 dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar, era la reunión de la iglesia, un templo enorme, cientos y cientos y cientos de personas en ese lugar. Dice, entró y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Aquí hay un grupo de personas que vino a la iglesia. Estos no venían ni a escuchar el mensaje, ni a compartir con las personas. Ellos venían porque era un negocio, venían a recibir. De hecho, lo que ellos vendían, los historiadores dicen que lo vendían hasta 10 veces más caro de lo que costaba, y trabajaban en acuerdo con los fariseos y sacerdotes. Era el grupo de personas que venían con una actitud de hacer negocio porque se trata todo de mí. Ellos iban a la iglesia pensando, se trata de mí. Esa era la actitud. Y la respuesta de Jesús para estas personas fue muy radical. Llegaron con la actitud, se trata de mí, Jesús los echó del templo. Hay otro tipo de persona en esta historia, dice, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños del templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Aquí hay otro tipo de personas, los ciegos y los cojos. Estas eran personas que fueron a Jesús con una necesidad. Y tal vez tú estás aquí por una necesidad. Jesús no lo rechazó, lo recibió, hizo el milagro que ellos buscaban. Y tal vez la necesidad que tú tienes te lleva a Dios y Él no te echa fuera. Y está bien venir a Dios porque hay una necesidad y porque quieres resolver tu necesidad. Está bien. Okay. El problema cuando venimos solo por la necesidad es que el 99% de la gente a quien Jesús llenó su necesidad, todos ellos se fueron de Jesús cuando su necesidad estaba llena. Vinieron, los trajo esta necesidad. Cuando Jesús cumplió su necesidad, 99% de ellos se fueron lejos de Jesús. Aquí hay otro grupo de personas. Ok, gracias. Dice, sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han oído las escrituras? Pues dicen a los niños y a los bebés, les he enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania donde pasó la noche. Aquí hay otro tipo de personas. Estas personas no vinieron con el signo de dinero para mí. No vinieron con las manos abiertas para recibir. Vinieron con las manos cerradas para pelear. Es el tipo de personas que llegó a la iglesia a ver qué decía Jesús. A ver qué hacía Jesús, a ver cómo actuaba, a ver qué anda haciendo. El tipo de personas que dice a ver cómo suena la alabanza, a ver cómo se ve, a ver quién vino, a ver quién no vino. Sí, es el tipo de personas que aunque vieron milagros y señales increíbles, en vez de gozarse con los que recibieron los milagros, estaban críticos. Brazo cruzado, mano cerrada. Es curioso cómo a veces los que más saben de la Biblia o dicen saber más, son los más críticos. ¿Okay? Es curioso cómo pasa esto. Pero había otro grupo de personas en esta misma reunión, tal vez como aquí, ¿no? Dice, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y dice, más adelante dice, oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Este era el grupo que había venido a alabar a Dios. Era el grupo que había venido a escuchar la palabra, a regocijarse con Dios. Ese era su motivo. Cuando dicen niños, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, uno era niño. Mientras tú vivías en la casa de tus papás y tu papá te mantenía, eras niño. Había unos niñotes de 20 y de 25, eso era un niño. No se convertían en adultos hasta que se responsabilizaban de sí mismos y empezaban a
casarse y trabajar. Pero venían ellos para alabar a Dios. Permíteme preguntarte otra vez, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué viniste a buscar aquí? ¿Qué te trajo aquí? Que 1 Corintios 4:4 dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. El que evalúa al final del tiempo es Dios. El que determina tus intenciones y tus motivaciones es Dios. Las próximas semanas, las próximas 6 semanas, vamos a hablar de motivación. Vamos a hablar de qué es lo que te motiva y vamos a tratar de reforzar estas motivaciones. Vamos a regresar, tal vez las teníamos antes y se han ido desvaneciendo con el tiempo. Julio Hernández, el segundo Julio, decía algo muy cierto. Tengo 19 años haciendo esto y a veces siento como que ya lo hice por demasiado tiempo. Como que ya es muchos años haciendo lo mismo y tal vez la motivación se ha ido lavando, se ha ido devaluando. Vamos a buscar en esta serie regresar a la motivación correcta. ¿Okay? Hay 2 tipos de motivaciones. La primera es una motivación interna. Esta es la motivación que viene de tu propio corazón. Esta es la motivación que no necesitas algo externo para actuar. Es la motivación que tú sientes. El deseo viene del corazón, es lo que te mueve desde adentro, es quienes tú eres por dentro. ¿Son las cosas que te gustan o son las cosas de las que estás convencido? Buenos o malos. Solo tú sabes lo que te motiva. Pero estas motivaciones, vamos a hablar de 6 motivaciones, vamos a buscar cómo fortalecerlas, acrecentarlas y cada semana vamos a hablar de una de estas motivaciones. La primera semana, lo primero es todo lo que hacemos, tiene que empezar con fe. Saber que, dice en Hebreos 11:6, dice que por fe sabemos que existe Dios y que recompensa a quienes lo buscan. Déjate pregunto, ¿estás convencido de la existencia de Dios? De veras estás convencido de la existencia de Dios. Y si crees que Dios existe, entonces eso debería afectar la manera en la que tú vives. Si tú estás convencido de la existencia de Dios, tendría que reflejarse en la manera que vives. La fe nos lleva a otra motivación, el temor. Temor de Dios es algo en las Escrituras. Ahora, una cosa es miedo y otra cosa es temor. La Escritura dice que el inicio de la sabiduría es el temor a Dios, un temor santo a Dios. Lee Salmos, lee Proverbios, está lleno de escrituras que dicen, a Dios hay que tenerle temor al Señor. Luego viene otra motivación interna. Esta motivación es gracia. La gracia balancea el temor de Dios, porque sí hay que tenerle temor a Dios, pero también al Dios que seguimos, al Dios que amamos, es un Dios lleno de gracia. Es un Dios que puso a su Hijo en la cruz por nuestros pecados, y la gracia nos lleva a la siguiente motivación. La siguiente motivación es esperanza. Ahí está mal escrito esperanza, pero hagan de cuenta que está bien escrito, ¿ok? Esperanza. Imagínate seguir a un Dios al que solamente le tienes miedo. Seguir a un Dios al que solo le tienes temor. La esperanza nos lleva a perseverar. La esperanza de que Dios va a actuar y rescatarnos nos ayuda a continuar. Necesitamos ser motivados por la esperanza. La otra, el amor. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Solo porque Él nos creó? ¿Simplemente porque somos creación? El amor se refleja en dar. Y nadie da más que Dios. Nadie da más de lo que Dios nos da a nosotros. Y cuando tienes amor, el amor te lleva a esta última motivación, compasión. Compasión es lo que te ayuda, lo que te inspira a involucrarte en la vida de otras personas. Compasión es lo que te ayuda o te lleva a querer dar a otros lo que tú tienes. No lástima. Lástima y compasión son 2 cosas muy diferentes. Lástima es cuando tú estás en tu carro. Esto es lástima. Estás en tu carro sentado esperando que cambie el semáforo. Antes nunca lo veía en Estados Unidos, últimamente se está viendo.
llega una persona desamparada y te pide ayuda. Lástima es, sientes algo, te sientes movido a ayudar. Lástima es que bajas el vidrio de tu carro lo suficiente para que quepa $1 por ahí. Y se lo das a la persona para que lo agarre. Y la persona lo agarra. Sentiste algo, pero es muy diferente a compasión. Compasión es involucrarte, es participar, es trabajar, es hacer. Y cuando tienes compasión, ¿sabes qué ocurre? Eres más como Jesús. Esta palabra es tan importante porque es la que nos ayuda a ser más como Jesús es. Escrituras que hablan de esto, 1 Tesalonicenses 1:3, los recordamos constantemente delante de nuestro Padre y Dios a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida en su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que de Dios que está conmigo. Otra vez, otra motivación interna, gracia. Dice, cuando veo las multitudes, les tuvo compasión. Perdón, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Lo que movía el corazón de Jesús todo el tiempo era compasión. Pero no solo era la compasión al enfermo o al hambriento. Era la compasión de Jesús, iba más allá. Era lo que lo movía, era ver ovejas sin pastor. La compasión más grande que Jesús tenía era para las personas sin Dios. Jesús, déjate digo, no vino a sanar enfermos ni a alimentar hambrientos. Eso lo hizo por compasión. Él vino a las ovejas sin pastor. Esa es la verdadera compasión espiritual que tenemos. Estas son motivaciones internas. Algunos las tuvimos muy fuertes, otros las tenemos muy fuertes, otros no tenemos muchas. Otros antes sí, pero ahora no. Y yo creo que estas 6 motivaciones nos llevan y crecen, y una lleva a la otra. Y cuando tú inviertes en una, necesariamente te lleva a las demás. Imagínate tener una vida que está llena de estas motivaciones, una iglesia con estas motivaciones. ¿Qué clase de impacto puedes tú tener en la vida de personas a tu alrededor cuando esta motivación te mueve? ¿Qué clase de impacto podríamos tener como iglesia si estas motivaciones nos movieran? Una lleva a otra y crecen. Hay otras motivaciones externas. ¿Cuáles son esas? Son las cosas que haces porque vas a recibir algo a cambio. Una motivación externa es cuando haces algo porque como resultado va a venir algo. Entonces lo haces por conveniencia, tal vez, por la conveniencia de recibir algo a cambio. Por ejemplo, trabajo. ¿Por qué vas a trabajar? No, siempre he tenido curiosidad. Levante su mano aquí el que iría a su trabajo aunque no le pagaran. ¡Wow! ¡Qué increíble! Aunque no te pagaran. Tengo que juntarme con ustedes. Pero pocas personas son movidos desde adentro para trabajar más allá del dinero. La verdad es que hay una motivación externa que nos hace levantarnos en la mañana. Llueve, truene, relampaguea, frío, calor, no importa qué, desvelado, no desvelado, hay algo que nos lleva a levantarnos al día siguiente. ¿Y cuál es la motivación? Dinero. Si eres casado y tienes hijos, no importa si tienes gripa, no importa si hubo temblor, no importa qué, tú vas a trabajar porque tienes cuentas que pagar, especialmente ahora en verano que la luz subió tanto. Cuidado con los biles de $300, $400 en verano. Tal vez otro es, ¿por qué vas a la escuela? O sea, yo conozco pocos muchachos que me digan, me encanta la escuela. Casi todos dicen, la escuela es boring, la escuela es aburrida. O sea, no conozco a nadie que diga, me encanta la astronomía y estudiar tanto y tan duro para un examen de algo que nunca me van a preguntar y que nunca me va a servir en la vida. ¿Por qué vas a la escuela?
necesitas la calificación. Necesitas estudiar algo que a lo mejor ni te va a servir y nunca vas a usar. Nunca vas a usar, ¿ok? Yo no creo que vas a usar mucho de lo que aprendes, pero necesitas la motivación. Tal vez los quehaceres de la casa. ¿A quién de aquí le gusta hacer los quehaceres de la casa, sinceramente? Wow, ok. ¿Por qué haces los quehaceres de la casa? Mira, a mí no me gusta hacer quehaceres en la casa. A veces cuando mi esposa me dice, Hani, ¿me ayudas? Yo sé sus verdaderas intenciones. Yo sé lo que está diciendo. Y está diciendo, ayúdame. Pero quiere ser amable y dice, ¿me ayudas? Y luego le agrega el, por favor. Entonces yo, como buen marido, le ayudo. ¿Cuál es mi motivación? Para mí, miedo. Para ella, limpieza. ¿Ok? Una misma cosa, dos motivaciones diferentes. Temor santo. Mi esposa la mueve el deseo de que huela bien. ¿Ok? Si vas a mi casa, está limpio. 9 de 10 va a estar limpio, a menos que yo haya estado por ahí o mis hijos andan por ahí, tal vez no. Algunas motivaciones externas. ¿Habrá algunas motivaciones externas espirituales relacionadas con algo espiritual? ¿Qué tal motivaciones externas que tienen que ver con la espiritualidad? Mira, hay veces, y esto es verdad, hay una lucha en nuestro corazón por lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Hay ocasiones en que no combinan. Hay ocasiones en que uno no quiere venir a la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha venido toda su vida, todo el tiempo, a todas las reuniones feliz? Dices que no. No, pero hay una lucha entre lo que uno quiere y lo que Dios quiere. Hay veces que la motivación, y estamos en esa lucha, entonces ahí entran estas motivaciones externas. Y estas motivaciones externas son necesarias en la cantidad adecuada. ¿Okay? Motivaciones externas, por ejemplo, temor. O sea, tengo miedo de caer en pecado, tengo miedo de alejarme, tengo miedo de lo que va a pasar. Yo me conozco, sé que no va a pasar nada, tengo miedo al sufrir las consecuencias, no hago cosas porque tengo miedo. El temor es una motivación, no es la mejor motivación, pero es una motivación externa. Tengo miedo a las consecuencias que vienen. Otra motivación externa es la culpa. Mi conciencia me acusa de lo que he hecho, así que a veces hago cosas por resultado de que me siento culpable y eso me lleva a tratar de calmar mi conciencia con acciones. La culpa, un nivel de culpa sano, es bueno. Otra cosa, tradición, es porque siempre lo hemos hecho así. Es porque yo sé que los domingos es día de iglesia, es porque ya sé que pues hay que hacer esto, es una costumbre ya. ¿Por qué haces lo que haces? Pues por costumbre, porque es una tradición, es algo externo. Tal vez lo que te mueve es el reconocimiento de personas. Haces lo que haces porque quieres recibir ¿cómo era? Una palmadita en la espalda, ser reconocido. Y una palmadita en la espalda de vez en cuando está bien, pero a veces haces lo que haces porque quieres que la gente hable bien de ti y tengas buena fama y tengas buena reputación. Y es una motivación externa. ¿Qué más? Un beneficio personal. Como los ciegos y los lisiados que fueron a Jesús, había algo que ellos obtendrían personalmente. Estas motivaciones, aunque no son las mejores, son válidas. En la cantidad adecuada pueden ser buenas. Pero imagínate toda la vida ser un cristiano porque tienes miedo a las consecuencias, porque vives con la conciencia cargada y por la culpa, o porque es lo que has hecho toda tu vida, o eres un cristiano y vienes a la iglesia y te quieres conectar, o haces lo que haces porque quieres ser reconocido, o porque hay un beneficio personal. Imagínate todo el tiempo actuar por esto. Qué pesada la vida. No solo la vida cristiana, pero la vida. La cantidad correcta de estas cosas es bueno, pero no en demasía. No pueden ser la motivación por la que estamos con Dios.
No puede ser la motivación externa lo que nos mueve a hacer lo que somos, pero es la motivación interna. La Escritura habla de motivaciones externas. Por ejemplo, dice, si aquí está hablando de cuando pecas y habla de varias partes del cuerpo. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que con el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Está diciendo aquí, vale más que entres manco o cojo o tuerto o medio sordo o sin pelo al cielo que completito al infierno. Si eso no es motivación externa, yo no sé qué es. Es motivación externa. Otra dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Otra motivación externa, corran, huyan, váyanse. Estas motivaciones, otra vez, son necesarias en un momento. Pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que viene de adentro de nosotros. Porque eso es lo que va a transformar nuestra vida. ¿Por qué haces las cosas espirituales que haces? Te pregunto otra vez, ¿por qué lees tu Biblia? ¿Por qué oras a Dios? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Por qué sirves a otros? ¿Por qué das tu diezmo? ¿Por qué evangelizas? ¿Por qué invitas personas a la iglesia? ¿Por qué haces todo eso? ¿Por algo externo? ¿Por culpa? ¿Por miedo? ¿Por ser reconocido? ¿O es algo que viene de adentro? Fe, amor, esperanza, compasión. ¿Por qué haces estas cosas? Y si no las haces, simplemente refleja que no hay motivación interna ya. Si no haces estas cosas, es que no hay motivación interna ya. A veces, después de una clase que habla de culpa, y muchos predicadores hablan mucho de querer hacer sentir culpable a la gente, querer meter miedo a la gente, porque cuando sales de ahí, después de ser asustado con que te vas a ir al infierno, lo que uno sale a hacer corriendo es invitar a alguien a la iglesia. Y solo lo invitaste ese día y ya nunca más volviste a invitar a nadie en la semana. Hasta la otra semana que vuelves a regresar a la iglesia y te vuelven a otra regañada y vuelven a hablar de miedo y del infierno y de condenación. Entonces ese día das el diezmo y te vas a hacer otra cosa. Pero es algo interno. Lo que queremos hablar en esta serie tiene que ver con cosas internas, porque tenemos un destino. Tenemos un lugar al que queremos llegar. Nuestra meta es el cielo. El lugar donde queremos estar es el cielo. Y lo que nos va a llevar al cielo es las cosas internas. Me gustó el ejemplo que ponía Pedro esta mañana en un carro, ¿no? Pedro hablaba de cuando tú tienes un carro. Yo tenía un carro y es cierto, yo tenía un carro, un Pinto amarillo, que una vez me dejó tirado en la línea con mi esposa cuando era mi novia y mi futura cuñada, y andábamos de tacón, pipa y guante, y me dejó en la línea el carro. Y mi esposa y mi cuñada empujaron el carro a cruzar la línea. Y cada vez que se acuerdan, las tengo que llevar a comer para pedir perdón otra vez. Las tengo que llevar a algún lado para volverles a pedir perdón por eso. Pero imagínate que yo tenía un carro que se me calentaba cada rato. Y lo tomé porque, es cierto, a mí me pasaba esto. Y yo usaba agua. Era mi primer carro, tenía 18, 19 años, 20 años. No tenía idea cómo se cuidaba un carro. Y le ponía agua. Lo que pasaba con el agua es que cuando el carro alcanzaba cierta temperatura, que pegaba unas quemadotas y cada vez que abría el cofre pasaba esto. Y le volvía a poner más agua y le ponía a poner más agua. Hasta un día se me desvieló el pobre carro. Sí, y lo cometí el error de echarle agua arriba al motor, caliente. Fue un terrible escándalo ahí en el freeway. Pero no sabía que existía algo que se llama antifreeze. Lo confieso, sí. La diferencia entre el anticongelante y el agua. El anticongelante está hecho especialmente para resistir las temperaturas que el carro lleva. El anticongelante está hecho especialmente para cuidar las partes del carro, para evitar oxidación, para proteger las partes del carro. El agua no fue hecha para meterse al radiador, que el agua fue hecha para tomarse y lavar el carro.
Entonces, cuando tú tienes una motivación externa, que sea temor, que sea culpa, que sea una de las que mencionaba, es como usar agua. El agua te va a llevar cierta distancia, te va a llevar cierto momento, pero cuando el carro se caliente, ahí se te va a quedar tirado. Cuando estás viviendo con una motivación externa, estoy aquí porque es la costumbre, estoy aquí, solo oro cuando me siento mal con Dios, solo comparto cuando me preguntan porque si no me van a preguntar, voy a la charla porque si no me van a estar hablando, voy a dar aquí algo poquito cuando pase la charola porque me están viendo. ¿Sí? Cuando la motivación es externa, es como ponerle agua al carro, solo te va a dar cierta distancia y cuando venga algo fuerte, algo duro, vas a parar. Cuando la motivación es interna, que viene algo de ti porque es tu convicción, es como ponerle antifreeze, es la solución exacta para el problema que el carro tenía. Es como es. Motivaciones externas son válidas, pero no es por lo que queremos vivir nuestra vida cristiana. ¿Cómo tener una motivación interna? ¿Cómo cambiar la motivación interna? Y con esto termino la clase y vamos a hablar de la comunión. Primero es, cambia tu manera de pensar. Siempre decimos, tengo que ir a la iglesia. ¿Podrías decir, quiero ir a la iglesia? Tengo que ir a compartir con alguien. ¿Podrías decir, quiero invitar a alguien? Tengo que dar. Qué diferente es decir, tengo que dar con quiero dar. Tengo que contra quiero hacer. Pide a Dios, ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Porque solo cuando tú digas yo quiero, vas a empezar a ver el cambio en tu vida. Cambia tu manera de pensar, dice Romanos, y así va a cambiar tu manera de vivir. No tienes que estar aquí, no tienes que dar, no tienes que servir, no tienes que amar a Dios. Si no quieres, no tienes. Dios no quiere que tú lo hagas obligado. Es algo que yo quiero hacerlo. Cambia tu manera de orar. ¿Sabes que a veces oramos parece que estamos hablando a la pared o a la silla? Estás hablando con tu Padre Celestial. Pide un corazón que ame a Dios. Cuando tú amas a alguien, no te cansas de darle. Cuando tú has llegado a amar verdaderamente, no te cansas de dar. Y siempre estás pensando, ¿qué más le doy? ¿Qué más le puedo dar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo servir? ¿Qué más puedo dar? Dile a Dios, pide un corazón que ame a Dios. Cambia el por qué haces lo que haces. Medita en por qué haces lo que haces y pide a Dios la motivación correcta. ¿Sabes cuál era la motivación de Pablo? ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? Se dice que el ministerio de Pablo, de los años que sirvió a Jesús, posiblemente la mitad de esos años pasó en la cárcel. Cuando Pablo cuenta su testimonio, habla de ser apedreado, latigado, naufragado, expulsado. Habla de todo el sufrimiento que él pasó. ¿Por qué? ¿Cómo permaneció con ese mismo celo por todos los años que duró su ministerio? ¿Qué lo motivaba? ¿Qué era la motivación? Tenía un deseo enorme de amar a Dios, un deseo enorme de predicar la palabra, un deseo enorme de salvar personas. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? Si le preguntaras a Pablo, ¿por qué haces lo que haces? Yo creo que mencionaría esta escritura. 2 Corintios 5, 14, 5. Dice, sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo. Recuerdo cuánto me ama Dios a mí. Recuerdo cuánto Él dio por mí. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él decía, yo ya no quiero, no puedo regresar a ser como era antes. Eso ha muerto.
También creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los reciban la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Lo que mantuvo a Pablo fiel, firme, constante, esforzándose constantemente, continuamente, todo el tiempo en la cárcel o en la libertad, era la cruz de Jesús. En 1 Corintios capítulo 2 dice, de lo único que yo quiero saber, 2 Corintios 2:2 dice, es de Cristo y de Cristo crucificado. De lo único que yo quiero hablar de Jesús. Lo único que me inspira, que me mueve, es el amor de Jesús. Y si tú y yo estamos aquí hoy, es por el amor de Jesús. Lo que nos motiva es el amor de Jesús. Así que yo te quiero animar, las próximas semanas vamos a hablar de estos valores, vamos a hablar de esta motivación interna que nos pueda ayudar a tener una relación increíble con Dios. No estamos ahí, estamos lejos de ahí, pero ¿sabes qué? Dios quiere que lleguemos ahí. Y cuando hablemos de cada uno de estos, pídele a Dios que esa sea también tu motivación. Acompáñame a orar por el pan y el jugo, por favor. Después de la última alabanza vamos a tener un bautismo en la parte de atrás. Silvia Esquivel se bautiza el día de hoy, allá atrás, hermana de Mauricio. Entonces, terminando la última alabanza, nos pasamos a la parte posterior. Si puedes ponerte de rodillas conmigo, por favor, para orar. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti, mi Dios, a dar gracias, Dios. Porque la cruz de Jesús cambia todo. La cruz de Cristo cambia todo, Padre. Cuando éramos, dice Romanos, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, cuando éramos incapaces de cambiar nada. Y Padre, seguimos siendo incapaces, tan incapaces como al principio, mi Dios. Seguimos necesitando igual o más que al principio, Padre. Seguimos siendo incapaces de cambiar, de transformar, Dios. Necesitamos tu gloria, necesitamos tu amor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu esperanza, Dios. Necesitamos tu compasión, Padre. Eres un Dios lleno de compasión. Gracias porque Jesús, Dios, el sacrificio máximo, último, Padre, que nos permite estar aquí hoy de rodillas, Señor, poniendo nuestros ojos en ti, Padre, con fe, Dios, con esperanza, con temor, con amor, Dios, con gracia, con compasión, esperando, Dios, el llamado, esperando el momento que dices nuestro nombre. La cruz de Cristo cambia todo, mi Dios. Es un antes y un después en nuestras vidas. Suplico que al tomar el pan, al beber el jugo, Dios, meditemos profundamente, Dios, en por qué hacemos lo que hacemos. Si la cruz nos sigue motivando igual, meditemos profundo, Dios. Si la cruz nos sigue cambiando, nos sigue tocando, nos sigue transformando, Dios, a ser más como Jesús. Bendice este momento, mi Dios, por favor. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. En el nombre de Él. Amén. Por favor, quédate con la copa, quédate con el pan. No lo tomas de inmediato. Quédate con él 1 minuto, 2 minutos, medita. Y cuando lo termines, simplemente el vasito ponlo en la parte de enfrente de donde estás sentado. Muchas gracias.